días, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ay, es un día que me gusta, bueno. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre los textos de justificación. ¿Se acuerdan que dimos eso en la clase pasada? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la clase pasada vimos las etapas que tenían los textos de justificación. ¿Quién me puede decir cuáles eran esas etapas? Tesis. Esa es la primera, la segunda o la tercera. Esa es la primera. Muy bien. Luego viene la argumentación. Ok. Creo que después venía la reiteración de la tesis. Muy bien. ¿Qué es la primera? Recuérdenmela. Todos al mismo tiempo. La tesis. Tesis. La segunda. Argumentación. Y la tercera. Reiteración de tesis. Perfecto. Qué bueno que me prestaron atención la clase pasada. Sí me gusta. Entonces, efectivamente, estas son las etapas de un texto argumentativo o de justificación. Entonces, vamos a recordar de qué se trata cada etapa. ¿Quién me puede decir qué sucede en la tesis? ¿De qué se trata la tesis? María Angélica. El autor da su punto de vista. Ok, muy bien. Muy bien, María Angélica. ¿Alguien quiere complementar algo? ¿Ya? Luego de dar el punto de vista, hacemos argumentos que donde lo desarrolla y lo respalda con evidencias. Ok, muy bien. Eso sí me prestó atención en la clase pasada. Por aquí, chicos. ¿Y de qué se trata la reiteración de tesis? ¿Eso qué significa? Se concluye el texto con una repetición de la tesis. Muy bien, bueno, luego, claro, sí me gusta. Ahora vamos a recordar el texto que leímos en la clase pasada. Le puedo hacer una pregunta. ¿Nosotros leímos todo el texto en la clase pasada? No. ¿Cuánto leímos del texto? Dos párrafos, muy bien, ya leímos. Solamente ya leímos para hoy. Para que lo ponga. Bueno, gracias, ya leímos. Entonces leímos dos párrafos. Y esos párrafos, ¿se acuerdan que tenían? La parte del texto. No, tenían la tesis y Estaba dividido en las partes más importantes del texto. por ahí, Julián, ya vamos a ver eso un poco más. Bueno, antes de eso, cuéntame quién se acuerda de qué se trataba nuestro texto. De los smartphones. Muy bien. ¿Y qué postura sostenía el autor de los smartphones? ¿Estaba de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Muy bien. Y uno de esos párrafos, como les decía, uno tenía la tesis y el otro era un argumento. Cuéntenme qué incluía el argumento que leímos. ¿Cuáles eran las partes del argumento? Tenía una evidencia. Tenía una evidencia. ¿Qué más tenía? La posición del autor. ¿Y cómo se le llama eso? Razón. Muy bien, Daniela. Y le falta uno. ¿Qué más tenía? Comentario. ¿Comentario de quién mío? No, la evidencia. Ya la evidencia la deja Daniela. ¿El comentario de quién es mi comentario? ¿Mío? ¿De Julián? ¿De Daniela? Del autor. Muy bien, comentario del autor. Muy bien, están claros. Entonces, efectivamente, nuestro argumento tenía una razón, luego tenía un ejemplo o evidencia y cerraba con el comentario del autor o la consecuencia. Recordemos que en los textos argumentativos el autor sostiene una postura. En este caso, como ustedes me dijeron, fue negativa. Negativa ¿por qué? Por el que explicaba el daño que los smartphones tenían en los jóvenes. Y bueno, ahora vamos a practicar a ver si realmente ustedes se acuerdan de cómo son las etapas de los textos de justificación. Muy buenas, mis alumnos, ¿cómo están? Bien. Bueno, ahora sí vamos a esta parte. Vamos a practicar en base a los primeros dos párrafos que leímos en la clase anterior del texto de justificación. Vamos a organizar un tercer párrafo que lo habíamos pedido. Entonces, va a estar en desorden y ustedes van a enumerar del 1 al 4. Dependiendo de si el 1 sería la primera parte, la segunda, la tercera, así sucesivamente. El trabajo va a ser en parejas. Le voy a pasar el organizador para que puedan dejar sus respuestas.
para tener 3 minutos. Entonces, comencemos. ¿Alguna duda? Listo, vale, comencemos. ¿Ya está bien? Sí, como en la persona que podríamos poner la actividad dos de primera solución. Listo. ¿Están listos para dar las respuestas? Sí. Listo, entonces comencemos. ¿Cuál sería su primera respuesta? Bueno, yo digo que la primera. Bueno, sigo con el color. Está bien. Bueno, yo digo que el primer fragmento es el color azul. Ok. ¿Podrían leer en voz alta, por favor? ¿Ok? A esto se suma la falsa necesidad que se ha creado en torno a los marcos. Sus defensores suelen destacar beneficios como estar siempre localizados o contar con un mapa digital a mano. Entonces, ¿por qué decís que esto sería la primera parte del argumento? Ok, para la décima. Hay No, una falsa. esto es un párrafo por un Ah, sí. argumento. Sería como la razón. Es la décima. Totalmente. ¿Y dónde vemos que se está hablando sobre la razón? La falsa necesidad Listo, que esto sería el hipertema. que se ha creado. Entonces, ¿y hay alguna otra cosa que nos indique que esto sería la primera parte del argumento? Sí, perdón. A esto se suma. Esto se suma, ok, listo. Entonces, eso sería. Entonces, muy bien. Entonces, ahora sí vamos al segundo. ¿Cuál sería, Miguel? El segundo yo creo que es la amarilla. Ok, No seguro, voy a leerlo para. listo. Sin embargo, estas utilidades no son indispensables, sino antes de la llegada de estos aparatos utilizábamos teléfonos públicos y pedíamos direcciones a desconocidos con total naturalidad. Siento que ahí está una evidencia. Está bien, porque este es el segundo, pero no sería como para la evidencia. Una continuidad. Entonces, ¿cuál sería el tercero? El verdadero. Ok, ¿y por qué crees que sería este? Porque hay una evidencia. Ya en la primera parte hicimos la razón, ahora viene la evidencia. Listo. ¿Y qué palabras te indican a ti que esto es una evidencia? Cuando dice que un estudio publicado en Time 2014 reportó Listo. Y otro indicio de que eso es la cita, que hay una fecha. Totalmente. Muy bien. Y ahora finalicemos con el último. ¿Cuál sería? La roja. Ok. ¿Y por qué sería la roja? Ahí se reitera lo del inicio, que es falso, que necesitamos los teléfonos para comunicarnos. Muy bien. Entonces este sería el cierre del argumento. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó todo claro? Todo. Listo, entonces sigamos a el siguiente ejercicio. Continuemos ahora con las prácticas de nuestro argumentativo. Vamos a seguir o vamos a continuar con el texto modelo que usamos anteriormente. ¿Tienen todavía la copia del texto modelo que usamos la clase pasada? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a dividir el segundo párrafo. Establecimos que el segundo párrafo era un párrafo de argumentos. Correcto. Bueno. En este párrafo ahora trajeron colores, resaltadores, como se les pidió antes. Sí, profe. Lapicero, sí,
Colores, ok. Ella te puede prestar colores, no hay ningún problema. En esta actividad, como pueden ver en los organizadores, le dan la vuelta, está la segunda actividad. Vamos a tener que identificar y subrayar con colores diferentes en el texto o simplemente pueden escribir los pedazos del texto en el organizador que se les dio. Ok. Aquí también van a reconstruir el texto, sin embargo es un poco diferente. Como pueden ver, este es el párrafo 2. En lugar de enumerar el texto, van a tener que elegir la oración o el fragmento del texto que corresponda a cada categoría. Estas son las fases o las categorías en las que se resume o que construye un argumento. Como habíamos establecido en clases anteriores, el argumento se da por idea principal, como pueden ver, es la afirmación que resume el argumento central sobre los smartphones, en este caso el texto, o también se puede llamar razón. Le sigue ejemplos de evidencias, que sería la situación o comportamientos concretos que ilustran el argumento que usa el autor. Luego, datos de respaldo científico, son las citas o los estudios que refuerzan la realidad del argumento. Y por último, la consecuencia, que también habíamos establecido que se puede llamar comentario, que es donde se muestran las repercusiones sociales o emocionales que se mencionan. ¿Entienden la actividad? Sí. Okay. ¿Me pueden resumir cómo es la actividad que van a hacer ahora? Bueno, yo lo que entendí es que tenemos que ver el párrafo 2 que se nos mostró y vamos a sacar de ahí cada oración que sea de lo principal, que muestre el ejemplo, las evidencias, los datos y las consecuencias. Correcto. ¿Y puedes solamente escribir o también puedes resaltar el texto? Resaltar en el color que está. Correcto. Bueno, esta actividad es individual. Les voy a dar 5 minutos a cada uno para terminar la actividad y ya luego vamos a socializar. Ok, pero no puedo volver al párrafo, por favor. Sí, claro. Gracias. Tienen el organizador, como les dije, ahí está la segunda actividad, en la segunda página, y aquí tienen el párrafo 2 para que no tengan que andar pasando de página en página. Tienen 5 minutos, empiezan ahora. Bueno, ya como han pasado los 5 minutos, ¿están todos listos? ¿Tienen ya las respuestas a su actividad? No. Entonces, Ya, pero. ok. Ok, ¿están todos listos? ¿Tienen sus respuestas? Sí, señor. Ok, entonces, ¿qué escogimos como idea principal? ¿Qué oración? Que los smartphones afectan la calidad de Los jóvenes. los jóvenes. ¿Me puedes leer la oración completa? Por un lado, el smartphone afecta la calidad de las relaciones interpersonales. Ok. Esa sería la principal. Ok. Esa sería la oración número 1, ¿cierto? Vamos a poner el número 1 para no escribir toda la oración. ¿Por qué crees que esta sería la oración principal o la idea principal o la razón? Porque está de primero. Ok. Y también porque es como engloba, es que ahora que hablamos ahorita de la razón, es como engloba lo que quiere decir, como el argumento, pues parece la idea principal. Ok. Y dentro de esta oración, ¿cuál es en sí la razón del autor? Que el smartphone afecta la calidad de la relación entre los jóvenes. Muy bien, se habla de la relación de los jóvenes o las relaciones interpersonales, que vendrá siendo la idea principal y también la razón. Sí. Continuamos ahora con lo que vendrá siendo ejemplos de evidencias que escogieron. La parte que dice que es común observar a jóvenes en los que tenemos reuniones que en lugar de conversar entre sí, permanecen absortos en pantallas en su celular. Ok, esa sería la oración número 2. Ok. Bien, para pues la oración número 2. ¿Es solamente esa oración, la oración número 2? No, también es la 3. La red de sus notificaciones tiene prioridad sobre la persona que tienen delante. Ok, serían 2 y 3. ¿Y por qué creen que esos son los ejemplos o las evidencias que usa el autor? Porque son ejemplos de situaciones en las que las relaciones de los jóvenes se ven afectadas por los smartphones. Ok.
¿Alguna otra razón? Como lo indica el texto, habla de una situación. Los grupos de los jóvenes en reuniones, en cafeterías, utilizan mal. Correcto. Está dando una situación, un comportamiento completo y se basa en un ejemplo de evidencia de la vida real, que es algo que el autor está observando. Entonces podemos concluir que la segunda y la tercera son ejemplos de evidencia. Luego tenemos datos o respaldos científicos que escogieron. Un estudio de Andrew y Neta Weinstein en 2013 concluyó que la mera presencia de un teléfono móvil puede disminuir la percepción de cercanía, la confianza entre interlocutores y la empatía. Ok, y esa sería la oración número. Esa es la sensación continua. Entonces pasamos de la primera a la segunda a la tercera directamente a la quinta. ¿Por qué creen que es la segunda la evidencia? Porque es directamente un estudio que armoniza, porque son datos científicos. Correcto, como son datos científicos que se citan, ya que se da el nombre de otra persona y se da el año, es nuestro dato de respaldo científico. Por último, tenemos la consecuencia del comentario del autor, que oraciones cogieron. Que este comportamiento debilita la comunicación cara a cara. ¿Puedes leer la oración completa? Este comportamiento debilita la comunicación cara a cara y boicotea el diálogo auténtico. Ok, y es la oración número 4. ¿Por qué creen ustedes que la oración número 4 es la consecuencia? Porque justamente eso se dice que, como puse en el ejemplo, o sea, como explicó en los ejemplos en las evidencias, esos comportamientos lo que hacen es debilitar cara a cara, o sea, como la consecuencia de esos ejemplos. Correcto, es la consecuencia o el resultado de lo que explicó antes. Y finaliza, cierra el paso. Muy bien, entonces vamos a comprobar que las respuestas están correctas. Muy bien, correcto, hicieron un muy buen trabajo. Ahora, como pueden ver, aquí pasamos de la primera oración a la segunda y la tercera, y luego nos saltamos la cuarta para ir a la quinta, y luego volvemos a la cuarta. Esta desorganización, como se podría llamar, nos demuestra que un párrafo argumentativo no se construye siguiendo estas reglas, sino que se puede intercambiar. Pueden empezar por el principal, pueden empezar por el dato de respaldo, o pueden empezar por la consecuencia, por ejemplo. No necesitan seguir de pie a pie, de 1, 2, 3 y 4, sino que pueden intercambiarlo para construir su párrafo como ustedes quieran. ¿Alguna pregunta? No, profe, claro. Ok, bueno, podemos continuar con las directamente. Perfecto. Listo. Bueno, ahora vamos a tener como que una pequeña charla de salida, vamos a conversar un poco. Quisiera preguntarles acerca de recordéis cuál fue la parte más fácil de identificar en estos modelos, en estos párrafos. Para mirar la razón o la idea principal. ¿Por qué? Porque usualmente iba de primera y era como, o sea, como una afirmación y ya, entonces era más fácil de identificar también. Claro, era como una oración que el autor solo deja en el aire, afirma y después se dedica a darle fundamento. ¿Qué aporta la evidencia científica a un argumento o qué función cumple? Le da peso al argumento. Y credibilidad. Exactamente. Eso me lo dice alguien que estudió eso por tiempo. Sí. Podría tomarse como un argumento de apelación a la autoridad. ¿Cómo ayuda este análisis a escribir nuestros propios textos? Tenemos una estructura ya internalizada. Sí. Pues ya sabemos que podemos escribir texto como que va primero, que después. Por acá que dice el método estudiante. Nos ayuda a saber que tenemos que escribir, cómo escribir, porque no vamos a generar
efectiva ahora, sino que ya sé qué fases tiene el texto, entonces me es más fácil escribir. Claro. Ya como que no se está en el aire, sino unas convenciones en la mente, ¿cierto? Entonces, por último, vamos a repasar qué habilidades hemos tenido reforzando el día de hoy. Hemos visto o hemos aprendido a reconstruir la lógica de un argumento. ¿Sí o no? Sí. Eso lo veremos en la otra clase. ¿Sabemos cómo identificar los componentes internos de un texto argumentativo? Sí. Especialmente el argumento como tal. Sí. Y por último, sabemos comprender cómo se articulan las ideas en un texto de justificación. Sí. Sí. Bueno, entonces espero que para la próxima clase, donde vamos a estar haciendo nuestro propio material, traigan sus organizadores, traigan el texto modelo, para continuar. Ok. Gracias, Liz. Gracias, profe. Eso está